Buenas tardes, hoy es miércoles, nos hemos desplazado hasta el Centro Cívico de Cadreita. Aquí, en unos minutos, nos van a explicar las actuaciones que se están llevando a cabo y aquellas que se van a llevar también en un futuro para mitigar los problemas de inundaciones de toda esta zona. Les decíamos que hoy nos trasladábamos hasta Cadreita. Aquí tiene lugar o va a tener lugar una reunión en la que se va a hablar de cómo intentar mitigar ese riesgo de inundaciones, en este caso en localidades como Cadreita, Milagro, Arguedas, y hablamos del río Ebro. Alba Ballester, coordinadora del proyecto. A ver, dime tú tu cargo porque es como así como muy largo. Coordinadora de participación. No, yo me encargo, digamos, de coordinar el plan de participación del proyecto LIFE y el plan de mejora de capacidades, que son todas las actividades relacionadas con la sensibilización, con formación, también actividades recreativas. Entonces, todo este pack de actividades o de acciones son las que yo me encargo de coordinar. Entre ellas, la que vamos a tener ahora enseguida aquí en Cadreita. Cuéntanos, ¿para qué hemos venido y sobre todo también a quién habéis convocado? La reunión que tendremos forma parte de los grupos de co-creación del proyecto. Estos grupos de co-creación son grupos de partes interesadas que intentamos que sean y contengan cuanta mayor diversidad posible mejor. Son grupos que nos reunimos a lo largo de los distintos municipios del proyecto LIFE y la idea es que partes interesadas del territorio y técnicos y técnicas del proyecto LIFE se juntan para elaborar conjuntamente las acciones a desarrollar en el marco del proyecto. Entonces, digamos, por eso le llamamos de co-creación, que es una palabra un poco rara, pero la idea es que conjuntamente elaboramos y diseñamos, ¿no? Porque entendemos que el conocimiento local es muy importante en el desarrollo de estas acciones. Entonces, hoy concretamente nos reunimos con el grupo de co-creación de mitigación y adaptación y hemos estado hablando del estado de las actuaciones del proyecto en relación a las acciones de adaptación y mitigación, porque con este grupo ya estuvimos diseñando y elaborando conjuntamente estas acciones. Entonces hoy era más bien una actualización y la presentación de algunas ideas nuevas y algunos estudios que se han ido avanzando en relación a propuestas que se habían hecho en el grupo. Este es uno de los grupos, pero luego trabajáis con diferentes grupos, ¿no? Sí. En el mismo proyecto. Sí, hay tres tipos de grupos diferenciados por temas. Entonces están los propiamente de acciones de adaptación y mitigación del riesgo, las acciones de restauración ambiental y fluvial y luego las acciones de participación y mejora de capacidades con quienes diseñamos, pues ahora estamos haciendo un juego de mesa, ¿no? Hemos elaborado un cuento, unas maletas didácticas, cursos de profesorado. Entonces, con cada uno de los grupitos nos dedicamos a un cierto tipo de acciones del proyecto. Siempre relacionadas obviamente con su zona, un poquito de influencia, que como dices, ¿quién mejor que ellos para conocerla, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces tenemos dos zonas de actuación, una que es más la zona de Alfaro Castejón y toda la zona contigua, y luego en Aragón tenemos la zona de Osera de Ebro, Fuentes de Ebro y todos los municipios aledaños también. Todos unidos por el río Ebro y con un proyecto LIFE que lo que pretende de alguna manera es intentar mitigar esas inundaciones que nos pueden llegar. Alba, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Pues ahora vamos ya al turrón. ¿Qué es el proyecto que se va a llevar a cabo? ¿En qué se está trabajando? ¿A qué zonas va a afectar? De todo esto vamos a hablar con David Gargantilla, que es el coordinador técnico del proyecto. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos por lo primero. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, estamos hablando de inundaciones. En fin, nuestro objetivo final es mejorar la gestión de riesgo de inundación que tenemos actualmente, para que cuando venga una avenida importante en el río Ebro podamos recuperar la normalidad con el menor tiempo posible y con el menor coste posible. ¿Y esto a qué localidades afecta? En este caso nosotros tenemos una estrategia general de actuaciones que abarca todo el tramo medio del Ebro, que va más o menos desde el inicio del término municipal de Logroño hasta el término municipal de La Zaida, en la provincia de Zaragoza, pero en este caso estamos hablando de tres actuaciones que subvenciona el programa LIFE de la Unión Europea, que se ubican en Alfaro, el término municipal de Alfaro en La Rioja, el término municipal de Castejón en Navarra y en los términos municipales de Osera de Ebro y Fuentes de Ebro en Zaragoza. Y aquí estamos hablando de Cadreita, que es donde hoy se ha celebrado esta reunión, pero os oía yo también que comentabais que obviamente esas actuaciones pueden beneficiar a Cadreita, a Milagro, a Arguedas, en fin, un poco a todas estas localidades, ¿no? Sí, efectivamente, el río Ebro no entiende de fronteras administrativas, entonces lo que se hace en un sitio repercute en otro, entonces en este caso las actuaciones se ubican en el término municipal de Alfaro y de Castejón, pero bueno, benefician también a las localidades de la orilla contraria, que son, por ejemplo, Cadreita o Valtierra, ¿no? Bueno, hablamos del proyecto LIFE, hemos oído hablar mucho, no sé si lo terminamos de ubicar, pero oír hablar hemos oído. Son fondos que vienen de Europa. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál puede ser el presupuesto? Si es que ya está cerrado, porque esto me imagino, o no sé por qué me da a mí, que igual es como las obras de las casas, ¿no? Que partes con un presupuesto, pero luego se te puede desviar un poquito con los problemas que te encuentres en el camino. Sí, el programa LIFE es el instrumento financiero de la Unión Europea para subvencionar actuaciones en materia de medio ambiente y adaptación al cambio climático, ¿no? Que sería nuestro caso. En este caso, cuando se presenta la propuesta a la Unión Europea, pues claro, efectivamente es como pues, si cualquiera inicia el presupuesto de su casa de una obra, una reforma, pues hace un presupuesto calculando más o menos los costes y la Unión Europea sobre ese presupuesto, o sea, en nuestro caso la primera previsión era de 13 millones de euros y la Unión Europea nos ha concedido una subvención del 55%, es decir, la Unión Europea va a financiar el 55% de esos 13 millones de euros. ¿Qué pasa? Que según se van realizando y redactando los proyectos constructivos, claro, los costes pues están variando. Entonces, por ejemplo, hay actuaciones, por ejemplo, la que se ha hecho en el meandro de la Roza en Alfaro, pues que ha costado un poco menos de lo que estaba previsto, pero la que se está haciendo, está comenzando ahora mismo en la provincia de Zaragoza, en Osera de Ebro y Fuentes de Ebro, pues va a costar más del doble de lo que estaba presupuestado, ¿no? Entonces, en ese caso, la Unión Europea no te financia más de lo que ya te había previsto y ese exceso tienen que ponerlo los socios del proyecto. ¿Los socios del proyecto qué son? En este caso es la Confederación Hidrográfica del Ebro, como organismo de cuenca que gestiona el río Ebro, las comunidades autónomas de La Rioja, Navarra y Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de sus empresas públicas Traxa y Traxatec. Bueno, vamos al turrón, vamos a lo que es el proyecto. Estamos intentando evitar las inundaciones o, si no se puede, que los riesgos personales, cuando menos, sean los menos, ¿no? Salvar a las personas, en definitiva, como objetivo. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? ¿Devolverle a la naturaleza lo que antes le habíamos quitado? ¿O en qué se basa exactamente este proyecto? Bueno, se basa más o menos en un cambio de mentalidad. O sea, hasta ahora la gestión de riesgo de inundaciones se había basado en el concepto de protección, es decir, lo que se habían hecho son importantes obras estructurales que lo que se vendía a los beneficiarios de esas obras es que ya estaban protegidos contra inundación. Esto es un error que ya han puesto de manifiesto en las directivas europeas porque siempre puede venir una crecida más grande que la que tú te habías protegido, ¿no? Entonces, en ese caso, las obras estructurales tienen el inconveniente de lo que hacen es aumentar los daños que se hubieran producido si no estuvieran hechas. ¿Vale? Entonces nosotros lo que intentamos es pasar de ese concepto de protección al de adaptación, es decir, esa inundación inevitable que va a venir y que sabemos que va a venir, pero no sabemos cuándo, lo que tengo que hacer es adaptarme para que me haga el menor daño posible y sobre todo pueda volver a la normalidad con el menor coste posible. En el caso de las crecidas del Ebro, bueno, pues son distintas estas últimas que hemos visto en el Levante, que son crecidas muy rápidas. Las crecidas del Ebro son muy lentas, se pueden predecir y no suelen ocasionar víctimas. Es decir, si produce alguna víctima en las crecidas del Ebro, suele ser por alguna imprudencia, ¿no?, de la persona. Bueno, en ese sentido tenemos suerte y nuestras intervenciones no van
encaminadas en ese aspecto, ¿no? Sino más bien en el de reducir los daños económicos que se producen. ¿Adaptación en qué sentido? ¿Cómo nos adaptamos? Bueno, o sea, la inundación va a venir y nos va a pasar por encima, ¿no? No sabemos cuándo, para determinado caudal, las defensas que tenemos ahora, que se basan sobre todo en diques o motas o mazones, que se suelen llamar dependiendo de la zona, formados por tierra, normalmente los propios sedimentos del río, que en el momento en el que son rebasados por las aguas se rompen. Entonces, ¿eso qué produce? Pues produce la inundación de los terrenos colindantes con el cauce, que en este caso suelen ser mayoritariamente fincas de cultivo, y importantes daños económicos pues, en esos cultivos que se suelen perder y sobre todo en infraestructura de regadío y en la tierra cultivable de los campos, ¿vale? Entonces, nuestras actuaciones van encaminadas primero a regularizar esos diques, porque tienen muchas zonas estrechas que lo que hacen es no permiten que pase el agua que tiene que pasar, y una vez regularizados, adaptar lo que se encuentra detrás de los diques para que esa avenida que los va a desbordar pues no produzca los daños que estamos acostumbrados. Son medidas, bueno, estáis informando a través de muchísimos medios, hay páginas web, en fin, habéis informado un poquito, estáis en todas las redes sociales, hacéis reuniones periódicas también para informar de lo que se ha hecho, de los avances, pedís sugerencias, hemos participado nosotros ahora en una en la que decíais, bueno, si alguien tiene sugerencias y tal, pues también que las ponga encima de la mesa, pero al final estos son lentejas o los agricultores, que si hay una inundación generalmente hablamos de tierras, son los máximos perdedores, digamos, o damnificados, ¿pueden negarse a este tipo de actuaciones o no? ¿O se van a hacer sí o sí? El espíritu de Ebro Resilient, tanto de la estrategia como del proyecto, es acometer las actuaciones siempre desde la participación ciudadana, porque para nosotros creemos que es fundamental que la gente entienda lo que es la gestión de riesgo de inundación, que sepa qué riesgo de inundación corre y que sepa qué opciones hay para poderlo mitigar o adaptarse a él, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, desde el primer momento, se han puesto en marcha acciones de participación de la población, en la que, como tú bien has dicho, la participación, o sea, hay muchos niveles de participación, ¿no? Pues tenemos grupos donde la gente, digamos, diseña con nosotros las actuaciones de forma conjunta y recibimos sus aportaciones, estudian a ver si funciona o no funciona y se van explicando, y luego hay otros tipos de participación que son jornadas que pueden ser meramente informativas para que la gente se informe qué es lo que está haciendo. Entonces, nosotros entendemos que estas actuaciones de gestión de riesgo de inundación no tienen cabida sin la participación directa y con la implicación de la población local. ¿Se podrían hacer estas actuaciones sin contar con la gente? Sí, pero o sea, no tendría mucho sentido, porque si realmente o sea, bueno, se ha puesto un poco de manifiesto en estas últimas inundaciones en Levante, donde la gente realmente no sabía cómo gestionar la inundación, ¿no? Entonces también, aparte de diseñar estas actuaciones con ellos, están haciendo campañas informativas para la población para que sepa también cómo gestionar esos problemas de inundación cuando se producen, ¿vale? También a distintos niveles, pues desde escolares de infantil pues hasta personas adultas, y ya digo que la participación de la población local se ha llevado a cabo desde las primeras fases del proyecto. Participación de la población local, diferentes edades, diferentes proyectos también. Obviamente la reunión a la que hemos asistido hoy no es la forma de comunicar a los niños, tenéis otros sistemas, hablabais incluso de un juego para los adolescentes que también estáis preparando. La información, la pedagogía, fundamental. Efectivamente, o sea, no puedes enseñar la misma información a una persona, por ejemplo, a un agricultor que es colindante con el río, que sabe cómo funciona el río, sabe los mecanismos, que a un niño de 6 años o a un adolescente, ¿no? Entonces, cada persona requiere un tipo de información y un medio para llevar a él. Entonces, nosotros en nuestro proyecto pues tenemos desde materiales didácticos tipo juego, que son muy adecuados pues, para niños que pueden jugar con él, pueden aprender jugando. Tenemos también libros, por ejemplo, un cuento para niños ya, o sea, más pequeños. Estamos presentes en todas las redes sociales porque creemos que es la forma de llegar a un público joven, ¿no? Porque los adultos a lo mejor no sacamos todo el valor que podemos a redes sociales, pero los jóvenes sí. Y luego tenemos pues, los grupos de co-creación para gente adulta, ¿no? O sea, cada persona requiere, o sea, cada tipo de edad, cada rango de edad, y cada persona pues, requiere, aunque sea la misma información al final, los mismos conceptos, pues requiere unos medios para llegar a ella y dar esa información de distintas maneras. Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿a través de ahí podemos entrar a toda la información, o hay alguna web o alguna dirección que podamos dar un poquito más rápida? Bueno, el proyecto tiene una página web propia que es ebroresilience.com,
Entonces lo puedes poner en Google, en cualquier buscador, Ebro Resilience, y te lleva directamente donde está toda la información del proyecto. Hay un apartado de participación, por si alguien quisiera participar con nosotros. Ahí están disponibles todas las jornadas o procesos participativos que están llevando a cabo y la forma de inscribirse a ellos. Y si alguien quiere contactar con nosotros, pues también viene una dirección web donde puede mandarnos un correo electrónico y el equipo le contestará. Próximo paso, David, después de la reunión de hoy. Bueno, el próximo paso, después de la reunión de hoy, es llevar a cabo esas actuaciones que han comenzado. En este caso, por ejemplo, las actuaciones en Alfaro, en La Rioja, están concluyendo. En Navarra han empezado recientemente y en Zaragoza también. Y entonces, bueno, pues a partir de esas actuaciones, digamos, o obras que se están llevando a cabo, pues se van moviendo esos procesos de participación general en lo que son los grupos de diseño de las actuaciones y participación. Y luego, a nivel de lo que son escolares, estamos trabajando de forma continua con todos los colegios de la zona que quieren trabajar con nosotros, pues a través de censos interpretativos, charlas en los colegios. Se va a poner en marcha ahora también un aspecto son las maletas didácticas, que son unas maletas que se llevan al aula y los alumnos van descubriendo cosas del río, ¿no? O sea, todos esos procesos educativos, el proyecto lo desarrolla de manera continua. Hay un calendario programado, se va contactando con los centros y se programa esa visita o esa explicación en el centro. Y respecto a las obras, bueno, pues llevan su avance, que depende un poco también de la climatología que estamos trabajando al lado del río, pero vamos, la idea es en un par de años tener concluidas las obras y luego hacer 2 años de seguimiento para ver cómo funcionan. Pues David Gargantilla, coordinador del proyecto, muchísimas gracias por habernos atendido y ánimo. El trabajo es duro, pero ojalá tenga esa conclusión, ¿no? o eso que esperamos de que se puedan mitigar finalmente las inundaciones. Gracias a él. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y también esperamos nosotros lo mismo. Proyecto de adecuación morfológica y restauración ambiental del río Ebro en el meandro de La Roza, en Alfaro, La Rioja. Este tramo del río Ebro, entre Navarra y La Rioja, soporta grandes tensiones durante las crecidas, con desbordamientos, roturas de defensas, cortes de carretera y riesgo de afecciones a la autopista AP15. Por esta razón, se ha puesto en marcha un proyecto de gestión del riesgo de inundación y restauración ambiental que contempla una combinación de medidas para la mejora de esta situación. La intervención se integra en uno de los 2 tramos de actuación que define el proyecto Life Ebro Resilience P1, el denominado tramo combinado de actuaciones, que consiste en una sucesión de medidas naturales de retención de agua. Para entender el origen del problema, tenemos que echar la vista atrás 150 años, cuando en el río apenas había estructuras que impedían su paso. El puente del ferrocarril original sobre el Ebro en Castejón fue destruido en 1874 por una riada y reconstruido con una nueva estructura metálica y, tras verse debilitado, fue sustituido por otro de hormigón en 1940. El nuevo puente del ferrocarril, de hormigón y provisto de 15 ojos, debía ser suficiente para permitir el paso del agua y resistir la fuerza de las avenidas del Ebro. Y así ha sido hasta hace poco. El problema real se originó justo a su lado, cuando se colonizó el meandro de La Roza, eliminando los sotos naturales para cultivo de chopo y posteriormente en cultivos de perales. Para proteger los cultivos, se construyó en 1980 una defensa que obliga a las aguas del río a realizar todo el recorrido perimetral al meandro, profundizándose el cauce y depositando los sedimentos arrastrados aguas abajo. Sobre esta acumulación de sedimentos y al abrigo de la defensa, se ha desarrollado un gran bosque de ribera. Este proceso ya ha taponado 10 de los 15 ojos del puente. En las crecidas de 2015, 2018 y 2021, se aprecia que la defensa del meandro desvía el agua hacia la orilla izquierda. Por el interior del bosque, junto al puente, casi no corría el agua. En 2018 se realizó un curage para mejorar el desagüe y revitalizar el soto. Con la intervención iniciada en La Roza, se reducirán las afecciones en este tramo. Es evidente que la solución debe ser diferente a lo realizado hasta la fecha.
empezando por devolver al río un terreno que siempre fue suyo. El principal objetivo es recuperar espacio fluvial para que el río fluya como antes en las grandes crecidas y para ello, en primer lugar, se elimina el dique actual del meandro que constriñe al río y que impide el paso de las aguas. El material obtenido se reutilizará en la construcción de una nueva defensa más alejada, aumentando la protección frente a las inundaciones. Los taludes de la nueva defensa se tenderán al máximo posible para facilitar la continuidad transversal, reducir los daños producidos por el agua y favorecer la revegetación. La defensa resultante será muy similar a las construidas recientemente en otras intervenciones Ebro Resilience, en el Ortigoso, la Nava o el Estajao. Son defensas fuertes, totalmente integradas, que apenas tienen impacto visual. En los terrenos del meandro se construirá un cauce de alivio para facilitar el desagüe de las aguas del río hacia el puente del ferrocarril durante las avenidas. Con 800 metros de longitud y 100 metros de anchura, aprovechará toda la sección del puente que ahora se ve limitada. Un diseño inicial que el paso de las aguas irá conformando y redibujando de una manera natural, sin que se persiga mantener una forma permanente. Con los años acabará siendo como el cauce de alivio de Alcalá de Ebro o el de Alfaro. El espacio recuperado tendrá una anchura suficiente como corredor ribereño, con más continuidad, complejidad y diversidad. No olvidemos que este es un espacio Red Natura 2000, por lo que el proyecto incluye actuaciones que facilitarán la colonización por especies de fauna y flora de interés. La plantación se realizará recreando el carácter trenzado original del río Ebro, constituyendo corredores de vegetación entre playas de gravas, para favorecer la funcionalidad hidráulica de los meandros y establecer hábitats específicos para especies como el bisón europeo y otras especies protegidas. Los estudios realizados muestran que esta combinación de actuaciones ayudará a disminuir el riesgo de inundación en todo el tramo, reduciendo las afecciones a la autopista AP15, la carretera nacional N113 y los daños en las defensas y en las fincas. Con la participación de la población local, conseguiremos un tramo medio del Ebro más resiliente a las inundaciones, reduciendo los daños causados por estas y mejorando el estado ecológico del río. Con la contribución del Instrumento Financiero LIFE de la Unión Europea.